9 de septiembre de 1980, noche. En medio del Océano Pacífico, el mar rugía con olas imponentes. Oscuros nubarrones cubrían el cielo, y a lo lejos, relámpagos desgarraban la negrura infinita. Entre el rugido de la tormenta y la profundidad del mar, un enorme barco británico emprendía su último viaje, y ese barco era el MV Derbyshire. 42 personas, un capitán, y un viaje que pronto se convertiría en una odisea eterna perdida en el tiempo. Este no era un barco cualquiera, era uno de los orgullos del Reino Unido, el majestuoso British-class Ovocarrier, una embarcación tan enorme que sus 9 bodegas de carga tenían la altura de un edificio de 7 pisos. Construido con 170.000 toneladas de acero y poder, se creía que era el buque de carga más fiable, irrompible e insumergible del mundo, al igual que el Titanic de 1912. Según los registros oficiales, el barco zarpó el 11 de julio de 1980 desde Sept Isles, Quebec, Canadá, con destino a Kawasaki, Japón, transportando 157.446 toneladas de mineral de hierro y 42 tripulantes a bordo. Durante los primeros días, el viaje transcurrió sin incidentes. El capitán Jeffrey Underhill, de 47 años, era un marino con gran experiencia, pero en la noche del 9 de septiembre no tenía idea de que esa fortaleza indestructible de acero se dirigía directamente al tifón Orchid, una tormenta monstruosa que, en cuestión de horas, engulliría cada perno, cada soldadura y cada esperanza a bordo de aquel barco. Durante 3 días, el capitán había estado recibiendo informes meteorológicos contradictorios. Algunos decían que el tifón había cambiado de rumbo, otros que se había debilitado. Creyendo que el peligro había pasado, decidió continuar su travesía. Y entonces, esa noche, ocurrió algo que dejó al mundo entero conmocionado. En medio de la tormenta, el barco desapareció durante la noche. A pesar de 6 días de desesperados intentos por contactarlo, no se recibió ni una sola señal, ni una sola voz de ninguna de las 42 personas a bordo. Cuando se presentó el informe oficial de desaparición el 15 de septiembre, ya era demasiado tarde. No se encontró ningún resto, ningún bote salvavidas, nada. Un gigantesco barco había desaparecido en el océano, sin dejar ni el más mínimo rastro. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía una nave tan colosal desaparecer de la noche a la mañana? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió a bordo del Derbyshire aquella noche? ¿Y a dónde desaparecieron el capitán y sus 42 almas? Hoy revelaremos la aterradora historia de aquel barco, una historia que salió a la luz 14 años después y que resultó ser mucho más oscura y perturbadora de lo que nadie pudo haber imaginado. Amigos, el MV Derbyshire era un obo británico, un Ore Bulk Oil Combination Carrier, es decir, un buque combinado de mineral, carga, granel y petróleo, construido en 1976 por la compañía Sean Hunter Ship Company. Fue el último barco de su serie de 6 buques British Class y entró en servicio en junio de 1976. Originalmente se llamaba Liverpool Bridge, pero en 1978 se le cambió el nombre a MV Derbyshire. Con el doble del tamaño del Titanic y la altura de un edificio de 16 pisos, este barco era considerado una verdadera fortaleza de acero. Gracias a su sólida construcción, sus avanzados sistemas de radar, giroscopio y equipos de radio modernos, fue proclamado como irrompible e insumergible. Por eso, durante los primeros 6 días tras su desaparición, nadie podía creer que pudiera haberse hundido. Búsqueda del Derbyshire, no se han encontrado rastros. El 15 de septiembre se lanzó una operación internacional de búsqueda. Aviones y barcos de la Marina recorrieron la zona, pero lo único que encontraron fue agua interminable, sin restos, sin botes salvavidas, sin cuerpos. Los funcionarios concluyeron que el barco debió haberse hundido durante el tifón, lo que hacía imposible su recuperación, pero las familias de la tripulación desaparecida se negaron a aceptar esa explicación. Estaban convencidas de que la verdad se les estaba ocultando, porque un barco de semejante tamaño no podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. Mientras tanto, comenzaron a salir a la luz incidentes preocupantes relacionados con los barcos gemelos del Derbyshire. En 1982, el Liverpool Bridge, otro barco de la misma clase, fue atrapado en una tormenta y sufrió graves grietas por tensión en su superestructura. El capitán tuvo que evacuar a la tripulación. Luego, en 1986, el Kowloon Bridge se partió en 2 en el Océano Atlántico, destrozado por las olas gigantes y un casco debilitado.
Estos incidentes revelaron una terrible realidad. Toda la serie Bridge Class presentaba defectos estructurales. El desastre del Derbyshire no fue un caso aislado, fue el resultado de un fallo de diseño compartido por todos sus barcos gemelos. En 1989 se abrió una investigación oficial, pero avanzó muy poco y la compañía finalmente fue exonerada de toda culpa. Las familias estaban indignadas, el misterio de aquella noche, el rugido del tifón Orchid, las preguntas sin respuestas seguía atormentándolas. Sentían que el gobierno ocultaba algo, pero más allá de esperar un milagro no podían hacer nada. Y entonces en 1994 ocurrió ese milagro, cuando un equipo de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, ITF, finalmente descubrió los restos del MV Derbyshire. Durante 14 largos años, desde aquella noche fatídica de septiembre de 1980, las familias de la tripulación del Derbyshire vinieron con preguntas interminables y una inquietud insoportable. 42 marinos y sus seres queridos habían desaparecido para siempre de las profundidades del mar. Nadie había imaginado que un barco tan enorme y aparentemente indestructible pudiera encontrar un final tan rápido e inimaginable. Pero tras años de esfuerzos incansables por parte de las familias y con la ayuda de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, ITF, en 1994 por fin se lanzó una expedición especial. El equipo fue enviado a las mismas coordenadas donde el Derbyshire había realizado su último contacto por radio. Allí el océano tenía casi 4 kilómetros de profundidad y después de tantos años nadie esperaba realmente encontrar nada. Sin embargo, utilizando tecnología moderna, vehículos submarinos teledirigidos e imágenes de sonar, el equipo de la ITF localizó los restos en apenas 23 horas. Aquel pecio no era solo un montón de metal retorcido, era el narrador silencioso de aquella noche aterradora. Guardaba en su interior los últimos momentos, la última lucha y los gritos finales de esas 42 almas que habían estado a bordo. Y cuando los expertos vieron por primera vez la sección de proa del barco, quedaron horrorizados. Nada podría haberlos preparado para lo que estaban a punto de ver. Las últimas horas, la señal perdida. En la noche del 9 de septiembre de 1980, el MV Derbyshire navegaba tranquilamente sobre la superficie del océano, pero en cuestión de minutos el barco comenzó a sacudirse violentamente. El capitán Jeffrey Underhill notó la perturbación e inspeccionó personalmente la nave, pero no encontró ninguna falla visible. Sin embargo, cuando intentó contactar por radio al centro de control más cercano, la señal no se transmitió. Ese fue el primer indicio de que algo andaba mal. Poco a poco, el barco comenzó a fallar desde dentro. Aún así, el capitán se mantuvo confiado. Creía que pasara lo que pasara, aquel barco no podía hundirse. Pero pronto la oscuridad estalló. El tifón golpeó con toda su fuerza y el Derbyshire quedó rodeado por vientos rugientes y olas monstruosas. En cuestión de minutos, todos los controles del barco fallaron. El mar desató su furia, azotando las cubiertas con torrentes de agua y ráfagas con fuerza de huracán. La tripulación entró en pánico, nadie comprendía lo que estaba ocurriendo. Intentaron salvarse como pudieron, siendo su única esperanza los botes salvavidas, pero antes siquiera de poder alcanzarlos, el barco comenzó a hundirse. Los hombres corrían por la cubierta inclinada, algunos saltaron al océano embravecido, otros se aferraron a la esperanza y rezaron, pero en un solo minuto el Derbyshire fue tragado por completo por el mar. Los gritos resonaron en la tormenta y uno a uno las voces se apagaron. El barco irrompible se había roto. Su escotilla delantera, casi del tamaño de una cancha de tenis, colapsó bajo la inmensa presión de las olas, permitiendo que miles de toneladas de agua marina entraran al interior. La sección delantera comenzó a inundarse, seguida de la segunda y la tercera escotilla. Cada fallo añadía más presión sobre la estructura. Pronto, el casco delantero del Derbyshire quedó fatalmente debilitado. Las alas de máquinas y los tanques inferiores se inundaron rápidamente, y con cada nueva ola, el barco era empujado más y más hacia el abismo. El capitán no sabía que su barco ya estaba muriendo bajo sus pies, aún creía que podría resistir, pero la verdad era mucho peor. Durante la investigación, los expertos descubrieron múltiples fracturas en la estructura metálica del barco, no solo provocadas por la tormenta, sino también por fallos de diseño y una construcción apresurada. El Derbyshire nunca fue realmente indestructible, era un gigante frágil, que se desmoronaba lentamente bajo su propio peso y la furia del océano.
A medida que una escotilla fallaba, la tensión se transfería a la siguiente, creando una reacción en cadena de fallos estructurales catastróficos. Los tanques de aire explotaron bajo una presión inmensa, y luego, pieza por pieza, el gran barco se partió y se deslizó hacia las profundidades. Al igual que sus barcos gemelos, el Liverpool Bridge y el Kowloon Bridge, el Derbyshire también fue víctima de los mismos defectos fatales de diseño. Estas tragedias revelaron la verdad. Toda la clase Bridge tenía debilidades estructurales inherentes. Los expertos también descubrieron que la tormenta había generado olas gigantes, inusualmente altas, que ejercían presiones muy superiores a las que las escotillas podían resistir. Aquellas olas multiplicaron la carga sobre la superficie de acero, rasgando el metal hasta que las escotillas fueron cediendo una tras otra. Cuando los investigadores examinaron distintas partes del naufragio, encontraron fracturas incluso en la sección media y en la cubierta superior, lo que demostraba que no se trataba de un simple accidente causado por una tormenta. Fue el resultado de pequeños defectos de diseño y atajos en la construcción que dejaron al barco indefenso ante la fuerza de la naturaleza. Estudios detallados de las escotillas, tanques y sala de máquinas revelaron que la escotilla de proa solo podía resistir 2 metros de presión de agua, pero aquella noche las olas ejercieron una fuerza 10 veces mayor. Esa primera escotilla se rompió, desencadenando un efecto dominó. La segunda y la tercera se dieron sucesivamente, inundando toda la sección delantera. Luego la creciente presión hidrostática desgarró el barco desde dentro. La investigación también exoneró por completo a la tripulación. El capitán Jeffrey Underhill y sus hombres eran completamente inocentes. Habían seguido todos los procedimientos estándar: reducir la velocidad, orientar la proa hacia las olas, asegurar la carga y vigilar los sistemas. Pero el desastre ocurrió con demasiada rapidez y violencia. No hubo tiempo para enviar una llamada de auxilio o una señal de socorro. Imagínalo, 42 hombres atrapados en una fortaleza de acero que se derrumbaba a su alrededor, luchando por sus vidas en la oscuridad total, algunos aplastados por los escombros, algunos arrastrados al mar frío e infinito, algunos rezando por un rescate que nunca llegaría, todos silenciados por una tormenta. Después de la expedición de 1994, la investigación continuó. En 2007, el marinero y autor Craig B. Smith confirmó los hallazgos de los expertos. Su estudio reveló que aquella noche el barco soportó presiones de olas equivalentes a un muro de agua de 20 metros, 10 veces por encima de los límites de diseño. Estas presiones generaron picos de impacto repentinos, conocidos como picos Gifle, lo suficientemente potentes como para fracturar el acero. Smith también documentó que las presiones hidrodinámicas pudieron haber alcanzado los 5.650 kilopascales o 500 toneladas métricas por metro cuadrado, más que suficiente para destrozar al Derbyshire. Quedó claro, no se trató simplemente de un desastre natural, también fue el resultado de la negligencia humana, de fallos de diseño, falta de supervisión y una fe ciega en la perfección de la ingeniería. Tras esta revelación, las familias de las víctimas finalmente recibieron una compensación civil, y la tragedia dio lugar a importantes reformas en los estándares de seguridad marítima. Pruebas más estrictas de resistencia en escotillas y cascos, protocolos de inspección más rigurosos, mejores regulaciones de seguridad para los futuros buques OBO. Se erigieron monumentos en honor a la tripulación del Derbyshire. El 21 de septiembre de 1980, el barco Cambridgeshire de la compañía BB Line celebró un servicio conmemorativo en el lugar del hundimiento. En el 20º aniversario se realizó otra ceremonia en Liverpool, Inglaterra, con la asistencia del viceprimer ministro John Prescott. En el 30º aniversario, la comunidad marítima y las familias se reunieron una vez más en recuerdo, y finalmente, el 15 de septiembre de 2018 se inauguró un monumento permanente en el jardín de la iglesia de Nuestra Señora y San Nicolás, en Liverpool, un tributo duradero a las 42 vidas perdidas en el mar. Amigos, el MV Derbyshire ya no es solo un barco, se ha convertido en un símbolo de seguridad, vigilancia y perseverancia. Sus lecciones transformaron el diseño, la construcción y la mentalidad misma de la industria marítima. Así que esa fue la historia del barco insumergible, el MV Derbyshire. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal para más relatos fascinantes e informativos del mar y la historia. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos.